Sutra. ¿Cuál es la filosofía que practica y cuáles son los principios o pilares de este movimiento espiritual? Más que la filosofía que practico, es la filosofía que vivo. La filosofía que va más allá de la percepción de mi limitada mente humana, es la vacuidad trascendente. Así la nombro. Desde cuando la pude contemplar efectivamente, la pude traer a mi conciencia humana. Y la filosofía de vacuidad trascendente, los pilares, como dice la pregunta, podría ser la non-dualidad, el non-dos. Es vivir la unidad, aún estando encarnado y temporariamente en esa ilusoria dualidad. Más allá que un concepto, la filosofía de vacuidad trascendente, al ser transmitida genuinamente por un ser que la vive, es como que entra en contacto directo, trascendiendo el cuerpo-mente ilusorio que habitamos acá, y entra en contacto directo, entra en resonancia directa con el espíritu del otro, que no está separado del espíritu de uno. Entonces, básicamente la filosofía de vacuidad trascendente se puede decodificar como la non-dualidad, una vertiente más de la non-dualidad, del non-dos. ¿A qué se refiere cuando dice que la evolución es colectiva? De que no hay dos, solo uno. Y la evolución es colectiva dentro de esa ilusión, dentro de esa aparente dualidad. Para que la mente pueda concebir el concepto de non-dualidad, hay que tener un puente. Y entonces, cuando uno dice la evolución es colectiva, la mente entiende que tenemos que estar unidos. Pero de hecho no existe un colectivo a nivel energético, a nivel espiritual, porque somos uno. Pero a la mente es necesaria esa información para que pueda decodificar el non-dos. Y también cuando digo la evolución es colectiva y nadie evoluciona solo en ese plan, porque las mentes suelen agarrarse con las diferencias y quiere poner las diferencias como algo mejor o peor. O sea, uno es más lindo, otro es más feo, uno es más inteligente, otro es menos inteligente, uno es más bajo, otro es más alto. O sea, uno tiene más inteligencia emocional, otro más racional. Entonces, de acuerdo con la filosofía de vacuidad trascendente que vivo y que soy en mi ser, esas aparentes diferencias están solamente
para ser trascendidas y ser usada como herramienta de servicio consciente, como complementarias. O sea, tu diferencia con mi diferencia forman una unidad, se complementan. Y no es que una diferencia es mejor que la otra, sino que todas están en ese plan para juntas servir a un propósito mucho más grande que una sola diferencia puede promover, puede proporcionar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos unificarnos con nuestras diferencias? Trascendiendo la posesión egoica, trascendiendo el ego, que nos hace creer más, menos, mayor, menor, peor, mejor que otros. Y cuando trascendemos el ego, podemos unificarnos conscientemente y usar esas aparentes diferencias al servicio y a la evolución de toda nuestra humanidad. ¿Cómo logró la felicidad y la paz interior? No hay que lograr, o sea, la felicidad no hay que lograr. Hay nada más que dejar que sea en vos, porque para el espíritu está en esa oportunidad de evolución, de existencia. Para librarse de la rueda de la vida y la muerte, esa ya es la felicidad, la plenitud. Es la oportunidad de liberación, ya te conecta directamente a nivel espiritual con la felicidad trascendente, con la felicidad solamente que tu espíritu siente por esa oportunidad de existir. Y sin importar en qué forma se manifiesta tu ilusión, tu cuerpo-mente, tu contexto humano, todos los otros aspectos de la vida humana que te puede dejar más o menos alegre, porque de hecho las emociones humanas son necesarias, la tristeza, la rabia, la felicidad, de momento la alegría, ¿no? Porque desde las emociones como que aprendemos, no aprendemos de la forma de los hechos, aprendemos de lo que sentimos, de lo que nos hace sentir lo que vivimos. No aprendemos de las palabras, aprendemos de que nos hace sentir las palabras, de lo que nos resuena en nuestro ser trascendente. Entonces desde ese lugar hay que transitar las diferentes emociones y conectarse con el sentimiento trascendente de felicidad, que está independiente de cualquier cosa que se te ocurra, de cualquier hecho que se te ocurra. Es ser feliz solamente por tener esa oportunidad de existir y ser feliz por sentir el aire que entra y que sale de tus pulmones, dando una posibilidad más. O sea, el próximo segundo es el presente. O sea, hay que vivirlo ahora. Eso es. ¿Cómo se transciende el ego? Aceptándolo, reconociéndolo. O sea, el ego se transciende primero con la aceptación de que tenés un ego, ¿no? Todo en ese plan se expresa a través del ego. Entonces el ego no hay que ser borrado, porque es imposible. Mientras habitemos un cuerpo-mente, uno tiene la manifestación, y para intercomunicarnos necesitamos nuestros egos. El ego es producto de la historia de uno, de la historia psicofísica, ¿no? Es producto, la mente es producto de la historia y del cerebro, y el ego es producto de la mente. Entonces, para trascender la posesión egoica, y eso es lo que te puede dirigir a un camino más largo. Digo un camino más largo porque, de acuerdo con la filosofía que vivo, no existe camino equivocado. O sea, siempre estás en el camino, solo que puedes estar en el camino más largo o en el camino más corto. Y de hecho, no importa en qué camino estás, sino que tengas conciencia
de qué camino estás. Y para librarse, como dijiste vos, del ego, es aceptarlo, es abrazarlo, reconocerlo, que vos te manifestás de una forma ilusoria, tenés un personaje, todos tenemos un personaje, nada de lo que ven acá es real, eso es ego, es una manifestación egoica. Pero ¿qué es lo que te hace estar en el camino más corto, en el camino más largo? Es la diferencia entre la manifestación egoica y la posesión egoica. ¿Cuál es la diferencia entre la posesión y la manifestación? La posesión es cuando yo creo que esa es la única realidad aceptable en el contexto que vivo y estoy intentando obligar a todos a vivir como yo. Eso es posesión egoica. Y eso es un camino largo. Y la manifestación egoica es: me visto de blanco porque me asocia con lindos recuerdos emocionales y espirituales de momentos importantes de mi vida. Sigo y soy simpatizante de la filosofía espiritual, pero yo no soy eso. Vos no sos tu ilusión. Cuando esa ilusión se termina, sos el vacío, sos vacuidad trascendente. Entonces, la manifestación egoica es eso: vos te manifestás de una forma ilusoria, sabiendo que es ilusoria, no crees que tu ilusión es la mejor y tampoco la peor, porque si crees que es la peor también es posesión egoica. Es aceptar en qué camino estás, reconocerlo y transitarlo, porque ningún camino es por siempre. Y aunque dure toda esa vida, cuando esa se termina el camino. Y es eso, la posesión egoica es encerrarse a las otras realidades ilusorias, y la manifestación egoica es manifestar tu propia realidad, vivir tu propia realidad, pero contemplar la necesidad y la importancia de la realidad del otro. Es sumar las aparentes diferencias, complementarse desde la trascendencia de la posesión egoica.